El secreto del ermitaño y el tesoro de Choqueyapo en el corazón de los Andes bolivianos, donde el aire es fino y el sol quema con una intensidad ancestral. Existen historias que el viento del altiplano susurra entre los picos nevados. Son leyendas de tesoros perdidos y de almas olvidadas, ecos de un tiempo en que los incas caminaban por estas mismas tierras. Hoy, les invitamos a viajar a uno de esos rincones remotos, a un pequeño pueblo de adobe acurrucado a la sombra de montañas que parecen guardianes silenciosos del pasado. Allí, donde la vida transcurría marcada por el ritmo lento de las estaciones, se desarrollará nuestra historia, la leyenda del ermitaño y el tesoro de Choqueyapo. En aquel pueblo, la rutina era ley. Los días soleados daban paso a noches heladas, y sus habitantes, de rostros curtidos por el clima y el trabajo, se aferraban a sus costumbres con la misma tenacidad que la flora del páramo a la tierra seca. A poco más de 1 kilómetro de allí, siguiendo un sendero que serpenteaba entre rocas y matorrales, se alzaban las ruinas de una antigua ermita. Sus muros de piedra, erosionados por siglos de viento y lluvia, parecían contar historias de una fe antigua y olvidada. En este lugar solitario vivía un hombre cuya presencia era tan enigmática como las montañas que lo rodeaban. Nadie en el pueblo sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué había elegido aquel refugio abandonado. Su única compañía era un imponente perro de Terranova, una bestia de pelaje negro y brillante, cuyos ojos parecían albergar una inteligencia profunda, casi humana. El hombre, de rostro pálido como la cera y una descuidada barba negra, cultivaba un pequeño jardín. Pero en él no crecían flores comunes, sino pensamientos de un color negro tan intenso que parecían absorber la luz, un reflejo de un alma cargada de melancolía. Una vez al mes, los aldeanos lo veían aparecer en el mercado, moviéndose como una sombra silenciosa. Llegaba siempre con lo justo, un saco de lona para llevar harina, sal y algunas herramientas. Y para pagar, utilizaba algo que encendía la codicia en los ojos de los comerciantes, pepitas de oro puro, relucientes como pequeños soles arrancados de las entrañas de la tierra. Cada pepita era una promesa, un destello que alimentaba rumores y susurros. ¿De dónde saca ese oro?, se preguntaban en voz baja. Debe ser un minero que encontró una veta secreta, decía uno. O un ladrón que huyó con un gran botín, especulaba otro, temiendo que el propio viento llevara sus palabras hasta la ermita. Pero cuando intentaban interrogarlo, el hombre permanecía mudo. Su mirada, aunque dulce, parecía perdida en un horizonte invisible, atravesando a quien le hablaba sin verlo. Jamás respondía. Solo compraba lo necesario, pagaba con su oro y volvía a su soledad sin mirar atrás. Frustrados, los aldeanos lo apodaron el Solitario, un nombre que encerraba tanto misterio como desprecio. La codicia, como un veneno lento, comenzó a infiltrarse en el corazón del pueblo. Algunos, los más osados, intentaron seguirlo para descubrir la fuente de su riqueza. Pero el Solitario parecía tener ojos en la nuca. Al menor indicio de ser seguido, enviaba a su perro. La bestia se lanzaba con una ferocidad controlada, mostrando sus colmillos y emitiendo un gruñido gutural que helaba la sangre y ponía fin a cualquier persecución. Si eso no bastaba, el propio hombre aparecía con un rifle al hombro. No decía una palabra, pero su rostro firme y un disparo de advertencia al aire eran suficientes para que cualquier curioso regresara al pueblo con el corazón desbocado, jurando no volver a intentarlo. Con el tiempo, lo dejaron en paz, convenciéndose de que era un loco, un ermitaño tocado por algún espíritu de la montaña. Pero la verdad era mucho más profunda. El Solitario no era un loco, ni un minero, ni un ladrón. Su vida estaba envuelta en un secreto doloroso, uno que ni las antiguas montañas podían comprender del todo. Y aunque nadie lo sabía, su destino estaba a punto de entrelazarse con el de dos almas puras que cambiarían su mundo para siempre. Una mañana,
el solitario no apareció en el pueblo como era su costumbre. Pasaron los días, y su ausencia se convirtió en el principal tema de conversación. Algunos decían que había muerto, otros, que finalmente había huido con su tesoro. Pero el miedo al perro y al rifle mantenía a todos a distancia de la ermita. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las cumbres, el enorme perro de Terranova apareció en el pueblo. Corrió con paso decidido hacia la botica del farmacéutico, llevando en su lomo una bolsa de cuero y, entre sus dientes, un trozo de papel. El boticario, un hombre nervioso, tomó la nota con manos temblorosas. Era una lista de medicamentos y hierbas escrita con letra débil. El perro esperó con una paciencia increíble. Cuando el farmacéutico le entregó la bolsa, el animal abrió la boca, levantó la lengua y dejó caer sobre el mostrador una gruesa pepita de oro como pago. La noticia corrió como la pólvora: el solitario está enfermo. Para los aldeanos, esto no despertó compasión, sino oportunidad. Si el hombre estaba débil, quizás podrían entrar por fin en la ermita y descubrir su secreto. Esa noche, se reunieron en casa del corregidor. Es nuestro deber cristiano ayudar a un enfermo, dijo el líder del pueblo con falsa piedad. Todos asintieron, aunque sus verdaderas intenciones brillaban en sus ojos. Al amanecer, una comitiva partió hacia la ermita, armados con herramientas y armas ocultas bajo sus ponchos, con el pretexto de la caridad, pero con el único propósito de saquear. Sin embargo, entre la multitud, dos figuras caminaban con un motivo diferente. Eran Luquitas e Isabelita, dos niños huérfanos que el pueblo había olvidado. Sus corazones, llenos de una bondad forjada en el dolor, recordaban la agonía de sus propios padres. No iban por oro, sino para ofrecer la ayuda que a ellos les fue negada. Mientras avanzaban, el viento parecía susurrar un presagio. ¿Qué encontrarían en aquella ermita? ¿El tesoro que tanto anhelaban? ¿O algo mucho más valioso que cambiaría sus vidas para siempre? Luquitas e Isabelita caminaban al final de la comitiva. A sus 12 años, Luquitas tenía una mirada seria y profunda. Su hermana menor, Isabelita, aferraba contra su pecho una pequeña vasija de leche, comprada con las pocas monedas que ganó vendiendo un tejido. No llevaban armas ni picos, solo un frasco de ungüento casero y un puñado de hierbas medicinales, los mismos remedios con los que intentaron, en vano, salvar a su madre. La historia de los niños era una herida abierta. Años atrás, su padre, minero, murió consumido por el polvo de la tierra. Poco después, su madre cayó enferma de una fiebre. Los aldeanos, egoístas y temerosos, les cerraron sus puertas. Vieron a su madre morir en soledad, y luego a su padre. El pueblo nunca les ofreció ni una palabra de consuelo. Sobrevivían como podían, Luquitas enseñando a leer a cambio de algunas monedas, Isabelita tejiendo. Por eso, al saber que el solitario estaba enfermo y solo, no pudieron quedarse de brazos cruzados. El recuerdo de sus padres era un fuego que les impulsaba a actuar. Cuando la comitiva llegó a la ermita, un silencio tenso se apoderó del grupo. La puerta estaba entreabierta. El corregidor, fingiendo valor, los instó a entrar. Dentro, en la penumbra, el solitario yacía en un lecho de paja. Su rostro estaba pálido y sudoroso, su respiración apenas perceptible. A sus pies, el perro no gruñó, solo emitió un gemido lastimero. Sin perder un instante, los aldeanos comenzaron el saqueo. Levantaron mantas, volcaron cestas, golpearon las paredes buscando compartimentos secretos. No había rastro de caridad, solo la fiebre del oro. La frustración creció al no encontrar nada. Desde la puerta, Luquitas e Isabelita observaban la escena con el corazón encogido. «Tenemos que ayudarlo», susurró Luquitas.
Nadie más lo hará. Justo cuando iban a dar un paso adelante, el solitario abrió los ojos. Su mirada débil pasó por encima de los rostros codiciosos de los aldeanos y se posó en los niños. En sus ojos no había miedo, sino una mezcla de sorpresa y gratitud, como si por primera vez en mucho tiempo viera algo de verdadera humanidad. Para Luquitas e Isabelita, en ese instante, el verdadero tesoro ya no era el oro, sino la oportunidad de cumplir la promesa que le hicieron a sus padres, no dejar que nadie sufriera en soledad. Cansados y enfurecidos por su búsqueda inútil, los aldeanos se marcharon, dejando tras de sí un caos de polvo y desorden. Nadie miró atrás. Nadie, excepto Luquitas e Isabelita. Cuando el último aldeano desapareció, los niños entraron. Isabelita encendió un fuego en el hogar mientras Luquitas, con manos suaves, aplicaba el ungüento en el pecho del enfermo, tal como su madre le había enseñado. El perro los observaba, pero su mirada ya no era de amenaza, sino de curiosa aceptación. Poco después, Isabelita se acercó con una taza de leche caliente. Con infinita paciencia, ayudó al hombre a beber sorbo a sorbo. El calor pareció devolverle algo de vida. Gracias, susurró el hombre con una voz apenas audible. Abrió los ojos de nuevo, y esta vez, había en ellos una chispa de claridad. Miró a los niños, a sus ropas raídas y a sus manos pequeñas pero decididas. Sois diferentes, dijo con voz ronca. No como ellos. Les contó su historia. Provenía de un país lejano, donde había sido un hombre respetado, con una esposa y 2 hijos. Pero fue traicionado por socios poderosos que lo culparon de un desfalco en el banco donde trabajaba. Fue condenado injustamente a prisión. Durante su encierro, su esposa murió de pena y sus hijos, abandonados, no sobrevivieron. Al salir, no le quedaba nada. Loco de dolor, huyó, buscando el rincón más solitario del mundo para esconder su corazón roto, y juró no volver a confiar en nadie. Pero hoy, dijo con la voz quebrada, vosotros habéis cambiado eso. Isabelita, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Nosotros también perdimos a nuestros padres, Señor. Sabemos lo que es estar solos. El hombre asintió, y con un esfuerzo, se incorporó. Hay algo que debo mostraros, dijo. Pero debéis jurar que guardaréis el secreto. Los niños asintieron. Siguiendo sus indicaciones, Luquitas presionó una piedra suelta en el arco de la puerta. Con un sonido grave, una sección del suelo de madera se elevó, revelando una pesada plancha de cobre. El hombre les explicó que la había encontrado al intentar nivelar el piso. Tirando de una palanca oculta, la plancha se levantó, descubriendo una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Con una vela, los guió hacia abajo. La cámara subterránea era una maravilla de una civilización perdida, quizás Tiahuanaco. En las esquinas, 4 chulpas, antiguas tumbas andinas, montaban guardia como guardianes momificados. Y apilados contra una pared, había decenas de cofres de cobre. El solitario abrió uno. Dentro, bolsas de cuero rebosaban de pepitas de oro puro, brillando como estrellas cautivas. Este es el tesoro de Choqueyapu, explicó el hombre. Choqueyapu, el antiguo nombre del río que cruzaba la región, que en lengua aymara significa río de oro. Pero este tesoro, continuó con tristeza, no es una bendición, es una maldición. Despierta lo peor en los hombres, como habéis visto. Entonces, ¿por qué no lo usa?, preguntó Luquitas. Porque nada de esto puede devolverme a mi familia, suspiró el hombre. Solo tomo lo necesario para vivir. Pero ahora os tengo a vosotros. Los miró con una intensidad que les llenó el alma. Desde hoy, ya no sois huérfanos. Os adopto como mis hijos. Este tesoro será vuestro,
pero solo si prometéis usarlo siempre con bondad. Abrumados por la emoción, los niños se arrojaron a sus brazos. Por primera vez en años, sentían el calor de un hogar, el abrazo de un padre. En la penumbra de aquella cámara secreta, una nueva familia acababa de nacer. Al día siguiente, con unas pocas pepitas en una bolsa, Luquitas e Isabelita bajaron al mercado a comprar ropa nueva. Cuando pagaron en el puesto de telas, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. ¿Cómo podían dos huérfanos tener el mismo oro que el solitario? Pronto, una multitud los rodeó. «¡Ladrones!», gritaban. «Han matado al ermitaño y le han robado». El corregidor, con su falsa autoridad, ordenó su arresto. Fueron llevados a un calabozo oscuro y húmedo. A pesar de las amenazas y los golpes, los niños se negaron a revelar el secreto, fieles a la promesa hecha a su nuevo padre. Desesperado, Luquitas rasgó un trozo de su camisa y, usando su propia sangre como tinta, escribió un mensaje: «Estamos presos. Nos golpean. Ayúdanos, papá». Ató el trapo al cuello del perro de Terranova, que los había seguido hasta el pueblo, y le susurró: «Llévaselo a él. Rápido». El fiel animal salió disparado hacia la ermita. Cuando el solitario leyó el mensaje, una furia helada reemplazó su debilidad. Esos niños, los únicos seres que le habían mostrado bondad, estaban sufriendo por su culpa. Tomó una gran bolsa, la llenó de oro, y a pesar de la fiebre que aún lo consumía, emprendió el camino al pueblo. Llegó al amanecer. El corregidor y los aldeanos lo esperaban, sus ojos fijos en la bolsa. «Quiero a los niños», dijo el solitario con voz firme. «Eso tiene un precio», respondió el corregidor. 100 pepitas de oro. El solitario comenzó a contarlas, pero los aldeanos, enardecidos, gritaban: 200. 300. Cansado de su avaricia, el hombre arrojó la bolsa entera sobre la mesa. «Tomen lo que quieran», dijo con desprecio, «pero devuélvanme a mis hijos». Liberaron a los niños, que corrieron a sus brazos. Mientras los tres, junto al perro, se alejaban, escuchaban a sus espaldas los planes de los aldeanos. Una bolsa no era suficiente. Querían todo el tesoro. De vuelta en la ermita, el solitario se preparó. «Esos hombres vendrán», les dijo a los niños. «Pero el oro que tanto desean será su castigo». Les ordenó sacar 100 bolsas de la cámara y esconderlas bajo su lecho. Poco después, una turba enfurecida llegó a la ermita, armados y gritando: «Entréganos todo el oro o morirán». El solitario, con una calma aterradora, abrió la puerta, revelando la entrada a la cámara subterránea. «Si lo quieren», dijo, «entren y tómenlo». Cegados por la codicia, los aldeanos se abalanzaron escaleras abajo. En la penumbra, comenzaron a luchar por los cofres, empujándose, golpeándose. Los insultos dieron paso a los cuchillos, y los cuchillos a los disparos. La cámara se convirtió en un infierno de avaricia y violencia. Desde arriba, el solitario miró a los niños con tristeza. Este es el precio de la codicia. Con un movimiento firme, accionó la palanca. La pesada plancha de cobre cayó con el estruendo de un trueno, sellando la entrada para siempre. Luego, con la ayuda de los niños, hizo colapsar las viejas paredes de la ermita sobre la plancha, sepultando a los aldeanos en su tumba de oro. Se arrodilló frente a los niños. «Vosotros sois mi familia ahora. Este tesoro», dijo señalando las bolsas que habían salvado, «lo usaremos para empezar de nuevo, lejos de aquí. Y lo usaremos para hacer el bien». Con el amanecer, la nueva familia dejó atrás las ruinas y la tierra que había sido testigo de tanto dolor. Viajaron a Europa, donde el solitario, ahora conocido como Don Álvaro, les dio a los niños una educación y un hogar.
Luquita se convirtió en un maestro, e Isabelita en una aclamada pintora cuyos lienzos siempre recordaban los colores de los Andes. Fieles a su promesa, usaron parte del tesoro para ayudar a otros huérfanos, convirtiendo la maldición del oro en una bendición. El secreto del tesoro de Choqueyapu murió con ellos, enterrado para siempre en las altas tierras de Bolivia. Y así, esta leyenda nos enseña una verdad silenciosa pero eterna, que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la bondad que un corazón es capaz de dar y recibir. Historias como la del tesoro de Choqueyapu nos recuerdan que las leyendas más poderosas no hablan de riquezas materiales, sino de los valores que nos definen como seres humanos. Son faros en el tiempo que nos guían hacia lo que realmente importa. Si este viaje a través de los Andes ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo y a suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos que el tiempo ha olvidado. Tu apoyo es el mapa que nos guía hacia la siguiente historia. Gracias por escuchar.